¿Estamos? Hola, bienvenidos. Vamos a tener los próximos disertantes, son Agustín Hualco y Sebastián Zapa. Ellos nos van a hablar de las aplicaciones de recargas nanoestructurados base Fe y de modernos aceros inoxidables. La charla estará dividida en dos partes. La primera relacionada con los nuevos materiales nanoestructurados y la segunda se hará referencia a los modernos aceros inoxidables. Los materiales nanoestructurados poseen un tamaño de microestructura nanométrica. La síntesis, caracterización y procesamiento de dichos materiales nanoestructurados son partes de un mercado emergente de rápido crecimiento. La segunda parte, respecto a los modernos aceros inoxidables, se presentarán los nuevos aceros inoxidables supermagnésicos y Li-ion duplex, los cuales tienen excelentes propiedades de corrosión y resistencia mecánica y menor costo de venta debido a la reducción de elementos de aleación. Agustín Hualco es asistente del CONICET, doctor en UBA, el área de ingeniería. Además, es inspector de soldaduras nivel 2 y profesor adjunto de la Cátedra Materiales Industriales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ha realizado publicaciones en revistas internacionales como WEAR, Welding International, Procidium Material Science, Soldashman and Material Design. Actualmente dirige líneas de doctorado y de grado en temas relacionados a descubrimientos duros con materiales nanoestructurados. Sebastián Zapa es doctor de la Universidad de Buenos Aires del área de ingeniería, ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Pertenece al Instituto de Investigación en Soldadura de dicha institución. Además, es investigador asistente del CONICET, inspector de soldaduras nivel 2 según normas IRAM, IAS U500-169. Posee varias publicaciones con referato a más de 30 participaciones en congresos nacionales e internacionales. Dirigió a varios becarios y tesis de grados. Actualmente pertenece a la Comisión Asesora de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Sus líneas de investigación están orientadas a las soldaduras de aceros inoxidables modernos. Bueno, ¿lo dejamos? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la presentación. Primero me voy a volver a presentar. Mi nombre es Agustín Hualco y voy a dar esta presentación junto a mi colega Sebastián Zapa. Ambos trabajamos a ver si me aparece. Ahí está. Gracias. Ambos trabajamos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Acá podemos ver el predio. Esta es nuestra facultad. Y bueno, dentro de nuestra facultad tenemos un instituto formado que es el Instituto de Investigación en Soldadura. Bueno, ambos somos investigadores de CONICET y un poco la idea de hoy es abordar el tema de la nanotecnología y los nuevos materiales, pero desde otro punto de vista. En líneas generales, lo que ustedes van a ver, o la mayor cantidad de trabajos orientados a la nanotecnología, está orientado hacia los materiales de base de carbono o poliméricos, y en este caso nosotros lo que vamos a ver son los nuevos desarrollos, los nuevos materiales que están aplicados o que son base a materiales metálicos y no metálicos. Es un campo de mucho interés, de mucho estudio hoy en día, y está poco difundido al público tradicional, pero dentro de las empresas de investigación son áreas donde ponen mucha infraestructura e inversión. Bien, para entrar un poco en contexto, lo que vamos a tratar de hablar, nosotros lo que hacemos es hacer recubrimientos o reparaciones de piezas, que pueden ser piezas chicas o piezas enormes, de grandes dimensiones, ¿no? Y volverlas a llevar a su condición inicial o mejorar sus propiedades que tenía inicialmente. O sea, nosotros podríamos fabricar algo de una manera barata, con un material barato, y hacer un recubrimiento superficial, pero no de tamaño del micrón, sino del tamaño del milímetro, pero con características de materiales nanométricos. Vamos a definir un poquito más adelante qué es lo que estamos queriendo decir. Bien, ¿cuál es el problema de este tipo de procedimientos? Nosotros cuando hacemos una unión soldada, o cuando hacemos una reparación, o cuando vamos a hacer una pieza fundida, el problema que tenemos es el gran aporte de calor. Ese gran aporte de calor, si nosotros tuviéramos cualquier material nanoestructurado, el material perdería todas sus características, todas sus propiedades.
O sea, nosotros podríamos hacer una chapa de muy buena resistencia, pero cuando la soldamos, esa chapa perdería sus buenas características. Imagínense en el otro caso, hacemos alguna pieza base de carbono, un nanotubo o algún elemento parecido, y cuando lo queremos unir, ahí empezamos a tener los problemas. Bueno, y hoy vamos a ver cuáles serían los procedimientos para poder fabricar o diseñar materiales nanoestructurados metálicos, pero en forma masiva, no en pequeñas capas. Y ahora la idea nuestra es hacer piezas grandes o reparaciones grandes, pero con materiales de características nanoestructurados. Ese es un gran desafío porque hay muchos de los procesos que pueden ser por PVD o algún otro tipo de recubrimiento, que uno lo que va haciendo es depositando capa por capa de átomos, y uno podría tener en el orden de los decenas de micrones o centenas de nanómetros, uno podría tener un recubrimiento de muy buenas características y propiedades, obviamente, adecuadas a estos nuevos materiales. Obviamente, cuando uno empieza a trabajar a escalas pequeñas, las propiedades cambian. O sea, el punto de fusión que podemos tener de un material, que uno diría, este material funde a tal temperatura, cuando uno está trabajando en materiales nanoestructurados, el orden de corto alcance es tan importante que las características del material cambian. Entonces uno puede cambiar las características magnéticas, eléctricas, mecánicas, etc. Bueno, esto es un poco lo que estábamos diciendo al principio, que cuando uno tiene una unión soldada y uno va a aplicar algún tipo de recubrimiento o va a hacer con algún proceso, ya sea de arco eléctrico, o puede ser hasta un sistema caro como un sistema por láser, ¿no? Uno puede hacer la reparación o podría fabricar una pieza en condiciones cast, que es como fundido, pero las características de ese material automáticamente se destruirían, se perderían las buenas propiedades. Bien, vamos a empezar a mostrar algunas aplicaciones, ¿no?, de lo que hoy decía al principio, de piezas grandes que uno puede recuperar. Fíjense, podemos tener las palas mecánicas, las puntas de las palas mecánicas están sometidas a desgaste erosivo, ¿no? También hay comportamiento de desgaste por impacto, o sea que el material que va a estar en esa zona es un material que va a estar a alta exigencia. Cuestión que el material en su interior no, porque el material en su interior va a estar condicionado a exigencias estructurales. O sea, uno diseña una estructura que soporta las cargas mecánicas, pero en las zonas de contacto, ¿no?, uno va a tener que poner un material que se adecue a esas condiciones. Podemos ver martillos de molienda. Otro caso característico es para hacer piezas forjadas, ¿no?, que es, uno tiene una barra mediante un golpe y con una forma predeterminada uno podría obtener el material con la forma que uno quiere, pero ¿cuál es el problema? El gran impacto y la gran fricción hace que la matriz esa se vaya desgastando. Entonces uno con este tipo de procedimientos podría recuperar, o lo otro que podría hacer es funcionalizar, o sea, piezas que tienen determinadas características, hacerlas de un núcleo barato, de un material, un acero común, y hacer un recubrimiento nanoestructurado. Vamos a seguir viendo aplicaciones como para por ahí ponernos en tema de qué es lo que uno quiere lograr. Otra condición es la reparación de las vías de tren, ¿no? Los rieles están sometidos con la rueda del tren a cargas cíclicas, ¿no?, porque están cargados, descargados, hay rodadura, ¿no?, hay deslizamiento también bajo ciertas condiciones. Entonces, lo que suele pasar es que estos materiales acá pierden resistencia y se van desgastando. Esas vías son caras, o sea, cambiarlas es caro, entonces uno podría hacer un sistema de recubrimiento, que el caso más tradicional es por arco eléctrico, pero bueno, la idea sería, el material que nosotros vamos a poner es un material de alta resistencia. Bien, fíjense qué variadas que son las condiciones a las que puede estar sometido un material. Otra recuperación podría ser los laminadores, ¿no?, los rodillos de laminación. Fíjense que acá nosotros tenemos las chapas, y esas chapas el arrabio, ¿no?, que forma los primeros lingotes, y esos lingotes uno los tiene que ir conformando
y deformando plásticamente para poder obtener las chapas que nosotros utilizamos en las heladeras, lavarropas, automóviles. Ese proceso de reducción se hace por un proceso de laminación. Obviamente este material tiene una alta exigencia y se va fisurando, se va agrietando. Lo que hay que hacer con el tiempo, hay que recuperarlo. ¿Para qué? Para no perder todo ese núcleo metálico que es muy pesado y muy costoso. Acá tenemos otro ejemplo, la campana. Este fue un resultado del trabajo de la tesis de doctorado. La campana del alto horno de siderar. Acá fíjense, tengo los gases con partículas que están a alta temperatura. Hay un efecto de erosión muy fuerte. El material está sometido a temperatura y a erosión. O sea, tengo que tener un material que tenga muy buenas capacidades. ¿Por qué quiero que un material tenga muy buenas capacidades? Bueno, obviamente que lo que si yo me dura una semana, hago que me dure un mes, el aumento, ¿no?, de rentabilidad es muy significativo. Bueno, acá vemos otro proceso para recubrimiento, ¿no? Ese se hace con flejes. Esta es una línea nueva que estamos trabajando, es la aplicación de nuestros recubrimientos, y estos son los cilindros que se utilizan para hacer la perforación, ¿no?, de los no convencionales, que van a mucha profundidad, están en ambientes muy agresivos y con una alta erosión y abrasión del material. Entonces necesitamos un material que tenga muy buenas características para poder romper esa roca. Otro caso, la industria minera. Esto lo estamos aplicando en una empresa en Tandil, de un molino tipo cono de trituración, y bueno, obviamente esta zona de alto impacto se desgasta rápidamente. Entonces con la aplicación de este tipo de material nosotros podemos extender la vida útil del material. Otro caso más que hicimos para la empresa Cefas fue el recubrimiento de los martillos de molienda para trituración. Esos están sometidos a alto impacto, que van rompiendo la piedra, y lo que suele pasar es que esos martillos duran muy pocas horas, podríamos decir. Con estos nuevos materiales y un buen procedimiento nosotros logramos que la vida útil se extienda por 5. Bueno, las ventajas del material son principalmente la productividad y la facilidad con la que se puede aplicar. Bien, en la actualidad existen una gran cantidad ya de materiales predeterminados, ¿no?, en función de los porcentajes de aleación y las condiciones donde va a estar sometido. La idea nuestra es tratar de reemplazar este tipo de materiales, ¿no?, por los materiales nanoestructurados. Obviamente que no es que hay un solo tipo de material nanoestructurado, vamos a ver que hay varios tipos de materiales nanoestructurados y hay varias maneras de obtenerlos. Bueno, esto es lo que mencionábamos al principio de la charla. Hay muchos recubrimientos que están debajo del nanómetro. El nanómetro, estamos hablando de 10 a la menos 9, ¿no?, de metros, o a la 10 Armstrong, y son medidas muy pequeñas. Lo que pasa es que si eso yo lo voy a mirar en forma masiva, esa medida es como que pierde significancia, pero las propiedades sí me van a influir. En los procesos actuales de producción y fabricación, esas dimensiones van a ser importantes para mis características finales del material. Bueno, uno si quisiera diseñar un material nanoestructurado tendría que empezar a pensar dónde va a estar sometido. Acá va un poco el tema del diseño de aleaciones, y uno diría, bueno, yo quiero un material que tenga fases duras y una matriz blanda. Esto se puede diseñar, pero uno también podría decir, bueno, que esa matriz no sea tan blanda, pero sí que sea tenaz, que sea la que soporte el impacto, y los carburos que sean los que me soporten, ¿no?, la alta abrasión o determinadas condiciones. Bueno, uno eso lo puede diseñar. Entonces lo que uno podría empezar a pensar es decir, bueno, esta matriz que tengo acá, la matriz que veo de fondo, decir, bueno, eso hacerlo de un material nanoestructurado. Entonces, algo que uno podría hacer es decir, bueno, ¿por qué no achico lo que se llama tamaño de grano? ¿Qué es el tamaño de grano? Por eso digo, esto es un poco distinto a lo que uno viene conociendo tradicionalmente de materiales nanoestructurados, que uno dice, bueno, tengo una nanomáquina, un nanotubo. Bueno, en este caso lo que uno trata de hacer en los materiales metálicos es reducir el tamaño de las fases.
¿no? Una manera de reducir el tamaño de la fase, una de las fases por la que se forman los granos, es lo siguiente: yo tengo el material en estado líquido y cuando el material solidifica, que pasa a estado sólido, lo que voy a ver es que dentro del líquido van creciendo determinados cristales. Esos cristales, cada uno después, primero nuclean, después crecen y después van chocando uno con el otro. O sea, un material metálico en el fondo no son más como si uno dijera diferentes granitos que están unidos en el borde del grano. Entonces, hay una ley de la ciencia de materiales que si yo achico ese tamaño de grano, las propiedades del material me mejoran significativamente. Entonces, lo que yo quisiera hacer es que ese tamaño de grano llevarlo a un nivel nanoestructurado, o sea, por debajo de los 100 nanómetros. Y ahí tendría un material de características nanoestructurado. Bien, algo interesante por ahí de remarcar es que cuando yo estoy trabajando con esos tamaños de grano muy pequeños, los bordes de grano son significativos. Entonces ya el borde de grano no es que voy a tener propiedades de isometría, voy a tener propiedades de alometría. ¿Qué quiere decir esto? Que el material, yo no voy a decir, reduzco tanto de tamaño y se va a reducir tanto las propiedades, no es lineal, no es tan lineal como uno piensa. Las condiciones de borde, cuando el material empieza a ser muy pequeño, son significativas. Un caso característico es analizar qué pasa con los coeficientes de fricción cuando yo hago estructuras de escala nanométrica o escala atómica. Por ahí no sé si muchos conocen, pero se suelen hacer engranajes, ¿no?, a partir de átomos. Pongo un engranaje, una estructura de carbono, ¿no?, con sus diferentes átomos, pongo otro engranaje, son muy caros de hacer, pero se construyen, y los hago interactuar uno con el otro. Obviamente que las condiciones de fricción no son las mismas que las condiciones de fricción cuando yo tengo un material deslizándose sobre otro. Porque en esas dimensiones las fuerzas atómicas son significativas. Entonces, la física de materiales empieza a cambiar cuando yo estoy trabajando en esas dimensiones. Bueno, esto es un poco lo que veníamos mencionando. Algo que podríamos agregar es que, obviamente, si yo tengo, que era lo que decía al principio, yo tengo un material estructurado, lo sueldo o le aplico un proceso térmico de alta temperatura. Fíjense, lo que eran partículas inicialmente pequeñas se van a ir agrandando. Bueno, en el caso de estos materiales, esa variación de tamaño no es tan significativa. El material nanoestructurado tiene mayor resistencia a los cambios térmicos. Y acá viene el paradigma de la ciencia de materiales o del diseño de materiales modernos. Antiguamente o en realidad en la actualidad, la mayoría de procesos, ¿uno qué hace? Uno tiene una pieza, la conforma, la suelda o la une por algún proceso, ¿no?, y después hace un tratamiento térmico para obtener las propiedades finales del material. Todo eso es muy caro. O sea, es muy caro. Entonces la idea es hoy, a partir del líquido, no del estado sólido, sino a partir del líquido, hacer el procesamiento para llegar al estado sólido con las propiedades que uno quiere. O sea, es un cambio de paradigma, es un rediseño de los procesos de fabricación y los materiales que se están obteniendo de esa manera son mucho mejores. Y no son materiales que no existen. Ustedes cuando van a buscar transformadores de muy buena potencia, van a tener materiales que están con esta base, materiales amorfos. Cuando van a ir a comprar ciertos celulares con materiales metálicos que son resistentes al rayado, ¿no?, tienen este paradigma, palos de golf, etcétera. Ya hay muchas piezas de diseño en la actualidad que son con este tipo de estructuras. ¿Y cuál es la idea? ¿Cómo es que uno obtiene un material nanoestructurado? Bueno, la idea es tratar de hacer un enfriamiento rápido. Entonces yo al material no le doy tiempo a solidificar de una manera ordenada. Entonces el material me queda como un estado vitrio. Es lo que se conoce como vidrios metálicos. ¿Y cómo obtengo el nano? Bueno, después hago un pequeño calentamiento y me cristalizan los pequeños cristales. O sea, yo ya ahora no formo los cristales a partir del estado líquido, sino lo que lo voy a hacer a partir del estado amorfo. Y las propiedades son totalmente diferentes. Bueno, acá hay diferentes composiciones de cómo yo podría obtener materiales nanoestructurados. En el caso de los metálicos, hay mucha bibliografía al respecto de esto. Hay un autor que es Slater, que, bueno, referencia y tiene estudiado
cada una de estas condiciones o cada una de estas distribuciones de nuestros materiales y las propiedades que uno podría llegar a obtener. Bien, alguno podría decir, bueno, ¿cómo nació todo este desarrollo? Ya en Estados Unidos ya hay varias patentes de estos materiales, hay empresas, spin-off, que se dedican y que procesan estos nuevos materiales. Pero ¿cómo nació este material dentro de las universidades de Estados Unidos? ¿Fue algo que venían buscando, algo que venían desarrollando? Bueno, lamentablemente no. Lo que hicieron estaban estudiando, estos materiales son multicomponentes, que quiere decir que pueden llegar a tener 10, 11, 12 o más elementos de aleación. Estaban buscando materiales de amorfos para aplicaciones magnéticas, ¿no? Y se encontraron que si ellos agrupaban determinado tipo de materiales, obtenían determinadas propiedades. Y lo que hicieron formaron como esta regla, ¿no? Es decir, bueno, materiales con determinadas características, diferencia de radio atómico, electronegatividad y otras variantes, uno lo podía agrupar y decir, bueno, estos materiales son materiales propensos a ser amorfos, amorfizantes, lo que se conocería. Entonces yo podría trabajar con esa aleación, hacer un material amorfizante, meterlo en un proceso de soldadura. ¿Qué quiere decir amorfizante? Que me va a soportar bajas velocidades de enfriamiento. O sea, por lo general, yo voy a tener un amorfo con altas velocidades de enfriamiento y en este caso la puedo ir reduciendo. Entonces los procesos de fabricación pueden ser menos exigentes en cuanto a su velocidad de enfriamiento. Bueno, acá podemos ver una imagen TEM o de transmisión de microscopía electrónica. Nosotros enfriamos nuestro material, obtenemos un material amorfo, que es lo que vemos acá. Este es el patrón de difracción característico de un material amorfo. Hacemos tratamiento térmico y acá tenemos los nanocristales. Fíjense que estamos en el orden de los 20 nanómetros. Y estas cositas que vemos acá, como grupos, estos son los granos. Granos de muy pequeño tamaño. Hay que por ahí empezar a pensar qué pasa si yo ese material lo quiero deformar plásticamente, lo quiero deformar como si fuera una plastilina. ¿Qué van a hacer los granos? ¿Se van a quedar ahí? ¿Se van a mover? ¿Qué pasa dentro del grano? Bueno, estas son las bases que hoy uno puede empezar a trabajar y hacer superplasticidad. Estos materiales tienen muy buenos comportamientos también a superplasticidad. Bien, acá podemos ver algunos trabajos nuestros de cómo las propiedades también las podemos hacer variar, ¿no? Según el aporte térmico, y eso nos da diferentes características de resistencia. Nosotros también propusimos los mecanismos de solidificación que se producen para estos nuevos materiales, ¿no? Debido a los gradientes de temperatura que se producen. Y observamos que el tamaño de las fases variaban de unos pequeños nanómetros, ¿no? Acá se ve también más significativamente, y sí que ese cambio de tamaño nanométrico aumentando en función, bueno, del calor aportado. Este es un resultado interesante. Bueno, acá podríamos hacer un diseño de aleación y en función de esto decir, bueno, este material conviene para determinada aplicación y este para otro tipo de aplicación. También propusimos el mecanismo de desgaste para este tipo de materiales nanoestructurados, o sea, son materiales modernos, no están estudiados, las patentes están hechas recién a partir del 2008, así que son materiales que todavía no se conoce nada, ¿no? El que los diseñó venía más de la parte química, ¿no? O física, pero no de la parte metalúrgica o de la parte de materiales. Bueno, entonces hay todo un campo ahí que no se conoce. Bien. Traté de agregarle a esta charla 2 o 3 temas más, como para cerrar el tema de nanoestructurados. Uno podría también obtener estructuras pequeñas, no solamente a partir del estado líquido y controlando la composición química del material, sino uno lo podría obtener con deformación plástica severa. Uno podría agarrar un material, un acero tradicional, deformarlo altamente, y lo que uno va a ver es que obviamente, si yo lo deformo, los granos ven que van pasando, se van alargando. Y si yo les aplico tratamiento térmico, van a cristalizar nuevamente y van a hacer estructuras de tamaño nanométrico.
Eso se está utilizando hoy en día, se están fabricando muchos materiales por alta deformación plástica. Y uno podría tener algunas curvas, ¿no?, en función de la deformación plástica y el tamaño de grano. Un método tradicional para ese tipo de unión es lo que se conoce como soldadura por fricción-agitación. Entonces uno hace una fresa, ¿no?, una pieza de una determinada geometría, y bueno, apoya sobre otro material, y lo que hace es hacer rozar, ¿no?, una pieza con la otra. Este talón le da cierta temperatura, y esta fresa de acá hace un mezclado de nuestro material base. O sea, tengo una alta deformación plástica. Y lo que hace esa combinación de temperatura más deformación es exactamente esto, reducir el tamaño de grano. Entonces estoy optimizando, estoy mejorando las propiedades mecánicas del material. Fíjense en que este proceso también es interesante porque yo no tuve que pasar el estado líquido. Yo acá el procesamiento lo hice todo en sólido. O sea, con lo cual el rendimiento energético del sistema es mucho mejor. Bueno, de esto hay muchos desarrollos hoy en día, hay mucha tecnología aplicada atrás de esto. Y ya hay muchas piezas que son unidas, ¿no?, por este tipo de procesamiento. Y más se utiliza cuando yo ya tengo material base nanoestructurado. Imagínense, si yo hice un material base nanoestructurado y lo sueldo, le aplico mucho aporte térmico, lo aniquilo. Entonces, con este proceso que aporta menos calor, yo mantengo las buenas propiedades de mi material. Bueno, y otra técnica para obtener materiales nanoestructurados es trabajar con nanóxidos o nanopartículas. Entonces yo lo que haría ahí es modificar, cuando vengo del estado líquido, yo ya tendría mis centros de nucleación. Entonces la energía que yo necesito para que empiece a solidificar es menor y se me van formando ya una gran cantidad de núcleos. Y eso me va a hacer que tenga muchos cristales, y esos cristales van a crecer de un tamaño muy reducido. Uno después podría ver y analizar, y bueno, y dentro de la fase va a ver que exactamente esa partícula, ese nanóxido que yo puse, por lo general se utiliza un nanóxido, algún material que tenga un punto de fusión por arriba del que va a estar el proceso, ¿no? Si no, se me disolvería en el material y no me serviría como agente de nucleación. Un caso característico de esto es el hielo. Si yo tengo el agua, ¿no?, el agua común que usted conoce, la pongo en el freezer, no tendría que enfriar a 0 grados o congelarse. Tendría que ser mucho menor. Pero las paredes del recipiente más las impurezas del agua hace que esa temperatura que yo necesite sea mucho menor. Por eso congela a una temperatura muy inferior. Bueno, y acá, por último, presentar algunas de las líneas con las que estamos trabajando, ¿no? Este es un poco un centro robotizado que tenemos armado en la facultad. Y bueno, lo que estamos trabajando, las líneas que estamos trabajando, aparte de la de nanotecnología, es trabajar sobre el tamaño de fases, direcciones de crecimiento. Eso lo podemos hacer estudiando los patrones de solidificación y de soldadura. Estamos trabajando con procesos también de arco rotante, ¿no?, cambiar, modificar los modos de transferencia de nuestro sistema. Y bueno, y por último, estamos también trabajando con lo que se llama superpulso o sistemas en donde yo voy aplicando, no en forma continua, ¿no?, el calor aportado, sino voy haciendo intermitente el calor aportado. Yo tengo materiales mucho más finos y de mejores propiedades. Bueno, y hay una última línea, que es un proceso de fabricación de alambre que estamos en la etapa de prototipo, que es producir un alambre a través de fricción-agitación, ¿no?, en estado sólido. Entonces eso nos permitiría, los talleres que tienen mucha viruta, en el caso el que estamos estudiando es aluminio, poder recuperarla en forma de piezas de alambre. Bueno, ahí le dejo a mi colega.
Bueno, continuando un poco con la charla relacionada con recargues. Hasta ahora Agustín venía hablando sobre materiales como ultramodernos, ahí hablando de todo lo que es nanoestructurados, incluso las formas o los mecanismos de cómo poder obtener materiales nanoestructurados. En el caso particular mío, yo trabajo también en soldadura de recargue, lo nuestro es soldadura, laburamos en soldadura, la aplicación concreta de recargue, pero en mi caso particular está asociada a lo que es aceros inoxidables, que cuando hablamos de aceros inoxidables sabemos lo que es, pero en realidad hay un mundo metido ahí adentro y muchas veces ignorado por muchos de nosotros. No podemos hablar de soldadura de recargue de aceros inoxidables sin introducirnos un poco en el mundo de los diferentes aceros inoxidables. Son aceros, a diferencia de los que Agustín venía mencionando, que son aceros modernos los de él, los aceros inoxidables son viejos, ¿sí? Surgen ahí a principios del 1900 y está peleada y está discutida la cuestión de quién fue el primero que lo descubrió. Ahí los alemanes, por un lado, los americanos, por otro lado, los ingleses, por otro, pero más o menos rondan en principios o en los comienzos de la Primera Guerra Mundial, ahí por el 1910 más o menos. Y también surge por una cuestión de casualidad, ¿sí? Estaban buscando mejorar las propiedades de los cañones, iban buscando aleaciones que mejoraran esas propiedades, que los cañones sean cada vez más resistentes, y bueno, iban jugando con diferentes aleaciones y en un momento tenían un gran stock de materiales desechos que no les servían para esa aplicación y pasaba el tiempo y veían que había un grupo de materiales que seguían siendo brillantes. Entonces, bueno, se preguntaban por qué este grupo de materiales es brillante y el otro no, y ahí empezaron a investigar y esto, por lo menos los alemanes lo descubrieron como de una manera casual. Fundamentalmente estamos hablando de un acero, así que tenemos hierro, tenemos carbono, pero también tenemos otros elementos de aleación y la proporción general es esa, ¿no? Un 70% hierro y un 30% de otros elementos. Y siempre que hablamos de aceros inoxidables, el elemento principal es el cromo, ¿sí? Dependiendo de la literatura que uno lea, va a encontrar que con más de un 10, más de un 11, más de un 12% ese acero es inoxidable. Y justamente es inoxidable porque está oxidado, aunque ahí parezca un juego de palabras, pero este acero inoxidable, por tener más de un 12% o 11% de cromo, genera un óxido de cromo en la superficie, una película que se llama y se denomina pasiva, que es delgada, transparente, autorregenerable. ¿Qué quiere decir que sea autorregenerable? Si uno lo raya y lo oxida o está en contacto con el oxígeno, vuelve a generarse y por ende esa película aísla también al material de ese medio en el cual está trabajando o al cual está sometido. Pero fundamentalmente cuando hablamos de aceros inoxidables, la característica principal de todo esto es que tienen alta resistencia a la corrosión. Eso es lo único que nos importa cuando hablamos nosotros de aceros inoxidables. Entonces, si particularmente estamos hablando de soldadura de recargue, de aceros inoxidables, lo que estamos buscando es que en la superficie de esa pieza, en la superficie de ese componente, lo que necesitamos tener es que tenga alta resistencia a la corrosión. A diferencia de quizás lo que hablaba Agustín, que son aceros, él busca aceros resistentes al desgaste, ¿sí? Nosotros en este caso, por medio del recargue, lo que buscamos es ciertas características superficiales de ese componente, en este caso resistencia a la corrosión. Cuando hablamos de inoxidables decimos, bueno, conocemos, sabemos, son aceros que están aliados al cromo y tienen un montón de otros elementos, pero los podemos dividir o clasificar o nombrar o llamar en 5 familias diferentes. Aceros austeníticos, aceros ferríticos, aceros martensíticos, aceros inoxidables dúplex. Y fíjense que ya en principio estamos nombrando a 4, ¿sí? Cuando uno ve un acero inoxidable, muy pocas veces se pregunta qué tipo de acero inoxidable es el que estamos ahí viéndolo o utilizando, ¿sí? Sin embargo, es importantísimo saber de qué familia corresponde ese acero inoxidable. ¿Por qué? Porque va a tener un comportamiento definido, un comportamiento característico que está asociado a qué tipo de acero inoxidable es el que estamos hablando. Bueno,
los 4 primeros son aceros que están nombrados o llamados en función a la fase prioritaria, en función a la estructura que posee. No sé si ustedes saben, pero bueno, la estructura de los aceros tienen nombres y podemos encontrar aceros que tienen un 100% de una estructura austenítica, 100% de estructura ferrítica, 100% martensítica. Hay otro llamado dúplex que combinan en proporciones iguales, o por lo menos la idea es encontrar el procedimiento de soldadura adecuado para que la microestructura resultante de ese depósito sea 50% de austenita y 50% de ferrita. Y hay otros que no son nombrados por su estructura cristalina, sino que son nombrados porque se endurecen mediante la aplicación de diferentes tratamientos térmicos. Endurecidos por precipitación serían estos, y la microestructura básica es o una estructura austenítica o una estructura martensítica sometido a un tratamiento térmico definido, genera precipitación de diferentes carburos y eso es lo que le otorga ese endurecimiento a ese tipo de materiales. Veníamos hablando de acero inoxidable, hablamos en general, después ya los dividimos en 5, pero dentro también de cada uno de ellos, fíjense, esto que estamos mostrando acá es solamente una porción de todo el árbol genealógico que uno podría dibujar de los diferentes aceros inoxidables, basándonos únicamente en lo que es composición química, ¿sí? Dejamos en el centro el 304, un acero austenítico, uno de los aceros austeníticos más aplicados en la industria, más conocidos en la industria, base de muchos otros aceros. Dejamos como centro de este acero, bueno, y aumentando, disminuyendo diferentes elementos de aleación, son lo que desarrolla finalmente estas 5 familias de aceros inoxidables. Por un lado, los austeníticos, los dúplex, los endurecidos, los martensíticos y los ferríticos. Y esto es solamente una porción de todo ese árbol genealógico que nosotros podemos plantear. Bueno, nuestra Facultad de Ingeniería viene trabajando en cuestiones de soldadura con aceros austeníticos modernos, de bajo contenido de carbono, que mejoran soldabilidad, aceros inoxidables martensíticos y aceros inoxidables del tipo dúplex. Son los que nuestra facultad viene trabajando hace ya un tiempo. Bueno, así como para entrar un poquito en detalle de lo que son los aceros inoxidables dúplex, nombrados o conocidos por AISI, el Instituto Americano de Hierro y Acero, AISI los menciona, los nombra como la serie 200 y 300, y por ahí podemos ver los aceros 202, 201, 304, 316. Estamos hablando de este tipo de aceros inoxidables, contienen entre un 16 y un 25% de cromo, contienen un bajo por ciento de carbono, pero sí contiene elementos como níquel, como nitrógeno y como manganeso, elementos que se los conocen como austenizantes, que son los que estabilizan a esta fase austenita que nosotros estamos mencionando. Aplicaciones generales, la industria química, petroquímica, alimenticia, una industria nacional, la industria nacional nuestra, la industria alimenticia, utiliza siempre aceros inoxidables austeníticos. ¿Y por qué los utiliza? Justamente por esto, porque tienen excelente resistencia a la corrosión, son endurecidos por trabajado en frío, tienen muy buena soldabilidad, entonces no podemos tampoco descuidar que la soldadura dentro del mundo industrial es un proceso de fabricación, en muchos casos inevitable. Uno tiene una chapa, otra chapa, tiene que generar una pieza, salvo que por remache o por bulones, pero como que la fabricación está considerada como parte de un proceso. La soldadura, perdón, está considerada como parte del proceso de fabricación, en muchos casos inevitable. Entonces, es otro de los motivos por los cuales nuestra industria lo utiliza mucho. Bueno, de fácil conformado, buenas propiedades a bajas temperaturas, y esto también es interesante porque en todas aquellas aplicaciones criogénicas, en donde uno necesita un acero, un material que tenga buena resistencia mecánica y buena tenacidad a bajas temperaturas, justamente los aceros austeníticos son los indicados. Y no son magnéticos. Bueno, los ferríticos, serie 400 de AISI, de 11 a 30% de carbono, de cromo, perdón, bajo contenido de carbono, y las aplicaciones, la industria doméstica, automovilística, para fabricar cualquier tipo de electrodomésticos,
¿Y por qué? Bueno, porque tiene buena resistencia a la corrosión. Estos aceros no pueden templarse, o sea, no se los utiliza con tratamientos térmicos, sino que sus propiedades finales uno las controla por medio de trabajado mecánico, trabajado en frío. Tiene muy mal comportamiento respecto a bajas temperaturas. Este material, el acero inoxidable ferrítico, uno lo utiliza a temperatura sub-cero y tiene baja tenacidad, a diferencia del que vimos anteriormente. También tiene baja soldabilidad y son magnéticos. Los martensíticos, aceros duros, inoxidables, de alta resistencia mecánica. Bueno, el contenido de carbono, también de la serie 400, utilizados en herramientas de corte, turbinas, elementos quirúrgicos. Con estas características, moderada resistencia a la corrosión, justamente por esto, ¿no? También como que esta característica de resistencia a la corrosión está asociada a este fenómeno o a este contenido de cromo que nosotros estamos hablando y, bueno, los martensíticos son dentro de toda la familia inoxidables los que menos cromo tienen y por ende van a ser aquellos materiales que poseen resistencia a la corrosión pero de manera moderada. Son endurecibles por tratamientos térmicos, tienen pobre soldabilidad y son magnéticos. Pero este tema también de la soldabilidad, que es la capacidad que tiene el material al ser soldado, fue controlado en el desarrollo de la ciencia por medio de la disminución o el agregado también de ciertos elementos que ahora vamos a ver un poco. Bueno, los aceros inoxidables dúplex, 18-28% de cromo, contenido de carbono inferior al 1,2, utilizados como intercambiadores de calor, conducción de fluidos, plataformas offshore. Tanto los martensíticos y toda su familia, que ahora vamos a ver, y los dúplex son aceros que se utilizan muy fuertemente en la industria petrolera. Fundamentalmente todas estas cuestiones, piezas, equipos, válvulas de plataformas offshore, aquellas plataformas que están en medio del mar extrayendo petróleo. Bueno, los materiales clásicos de ese tipo de industria son los aceros inoxidables martensíticos, dúplex o aleaciones base níquel también. Bueno, estos dúplex tienen una combinación de ferrito-austenita, buena resistencia a la corrosión, buenas propiedades mecánicas, no son endurecibles por tratamientos térmicos, además está prohibido en este tipo de aceros utilizar tratamientos térmicos por cuestiones metalúrgicas de precipitación de compuestos intermetálicos, algo no deseado acá porque estas buenas características de corrosión se perderían. Tiene buena soldabilidad y son semimagnéticos, porque bueno, la ferrita es magnética, la austenita no, y ahí dependiendo del porcentaje de cada una de estas dos, es que va a ser ese comportamiento magnético. Los endurecidos por precipitación también son aceros con moderada resistencia a la corrosión, bajo contenido de carbono, pero fuertemente aliados con níquel, aluminio, cobre, moly, niobio, titanio, que son los que le confieren esta cuestión de precipitación y endurecimiento por precipitación a estos aceros. Utilizados en piezas mecánicas, engranajes, cadenas, etcétera. Bueno, y no hay una serie, así como hemos mencionado para los austeníticos, para los ferríticos y dúplex, dado por el Instituto Americano de Hierro y Acero, de 200, 300 y 400, estos aceros vienen como ya identificados según el fabricante. Y los podemos encontrar nombrados como 17,7, en donde el 17 me habla del porcentaje de cromo y el 7 el de níquel, ¿sí? 17,7 pH es endurecido por precipitación. Bueno, y esto es un poco la introducción a todo lo que es el mundo de los diferentes aceros inoxidables. Si uno podría dibujar contenido de níquel y contenido de cromo, que en lo que es acero inoxidable, el que tiene más influencia es el cromo, el que está en mayores proporciones es el cromo, pero también acompaña ahí muy fuertemente el níquel, y uno puede ubicarlos para tener una idea en los rangos de composición química cromo-níquel de los cuales estamos hablando. Bueno, acá están los austeníticos, acá están los ferríticos, los dúplex, los endurecidos y los martensíticos. Esto como para tener una idea de dónde los podríamos ubicar nosotros en cuanto a composición química. Todos estos aceros fueron también evolucionando y desarrollando. Si bien estamos hablando y decimos que son aceros viejos, el acero inoxidable es viejo y fue como fue descubierto, fue
se fue trabajando desde los 1900 y pico, la ciencia fue evolucionando y fue mejorando ciertas características o particularidades de cada una de estas familias. Y así es que hoy tenemos aceros austeníticos, pero bueno, con su desarrollo, ¿sí? Austeníticos clásicos, austeníticos de bajo contenido de carbono, mejorando soldabilidad, y los conocidos como superausteníticos. También pasa lo mismo en el caso de la familia de los martensíticos clásicos, los soft martensíticos, los super martensíticos, y pasa lo mismo también en el caso de los duplex clásicos, super duplex, incluso podemos encontrar los hiperduplex. ¿Y cuál es el concepto de este avance de la ciencia y en cuanto a mejoramiento de materiales? ¿Y qué dijeron? Vamos a agregarle más cromo, más níquel y más molibdeno para que mejore su resistencia a la corrosión. Y surgieron ahí de los duplex clásicos los superduplex. Y dijeron, vamos a agregarle más cromo y más níquel, manteniendo el equilibrio microestructural para tener ferrita y austenita, pero que mejore su resistencia a la corrosión. Y bueno, y ahí surgieron los hiperduplex. Pero ¿qué pasa? A medida que fueron agregando estos elementos de aleación a estos nuevos materiales, se hacen cada vez más caros. ¿Por qué? Porque el cromo, el níquel, el molibdeno, todos esos elementos son muy caros. Ya era poco rentable. Vos tenías un acero muy bueno, pero que no se lo vendías a nadie. Entonces ahí dijeron, vamos a hacer el concepto al revés, porque ya los números no nos cierran. Entonces generemos un acero que siga siendo inoxidable, que siga siendo dúplex, pero quitémosles elementos caros, como ser níquel y molibdeno fundamentalmente, y reemplacemos este níquel y molibdeno por otros más económicos, como ser manganeso y nitrógeno, y ahí es donde surgen actualmente el último desarrollo, digamos, dentro de la familia de los aceros inoxidables dúplex, es los lean dúplex. Hay aceros como económicos, pero no dejan de ser aceros dúplex inoxidables con muy buenas características. Bueno, dentro de nuestro grupo de investigación en la facultad estudiamos estos diferentes tipos de aceros. Nosotros podemos encarar el tema de la soldadura, porque nosotros trabajamos haciendo investigación en soldadura desde 3 puntos de vista particulares. Ahí Agustín hablaba de recargue. Podemos estudiar el consumible, lo que nosotros vamos a aportar a esa junta, ¿sí? ¿Cómo estudiamos el consumible? Y lo estudiamos de esta manera, por medio de una probeta que se llama de metal de aporte puro, en donde lo que a mí me interesa es lo que le pasa en el centro de ese cupón. Podemos estudiar también el consumible desde el punto de vista del recargue, que es ahí donde nosotros estamos generando esta charla, tanto en aplicaciones de desgaste con aceros nanotecnológicos, como sí también en aceros inoxidables. Y este es la aplicación concreta nuestra, a una pieza que tiene un acero barato con bajo en elementos de aleación económico, comercial, recubrirlo. ¿Con qué? En este caso con un acero inoxidable que le da las características superficiales que nosotros estamos deseando en ese material. Y la última mirada o la última forma de poder nosotros estudiar a la soldadura es por esta cuestión de juntas soldadas, cuando nosotros queremos vincular o unir dos chapas por medio del proceso de soldadura. Y todo el estudio que uno puede hacer a la soldadura se traduce en estas 3 cuestiones. O vas a soldar metal de aporte puro, o vas a soldar un recargue, o vas a soldar una junta soldada. Obviamente el lugar de estudio en cada una de estas cuestiones es diferente, ¿sí? En lo que es metal de aporte puro y en el centro, en lo que es recarga acá, en la superficie, y lo que es junta soldada, me interesa lo que le pasa al metal de soldadura, a lo que yo estoy depositando, pero también me interesa saber qué es lo que le está pasando a las chapas. ¿Por qué? Porque van a sufrir una alteración térmica, un calentamiento producto de esa soldadura, algo que mencionaba ahí Agustín. Entonces, dentro de este contexto de las diferentes formas de encarar el estudio de la soldadura, nosotros en la facultad, ¿qué hacemos? Bueno, lo que estamos haciendo es estudiando, queriendo entender nosotros qué pasa con las propiedades de los diferentes materiales, en este caso, soldadura de recarga de aceros inoxidables, cuando nosotros variamos cuestiones del proceso de soldadura. Soldadura por arco eléctrico, tenemos gases de protección, tenemos corriente, tenemos tensión, tenemos velocidad de avance, todo eso define calor aportado, tenemos tratamientos térmicos. Bueno, ¿cómo puedo yo con estas variables controlar la microestructura? ¿Sí? El modo de solidificación, ¿cómo puedo yo controlar las transformaciones de fase, los precipitados que están ahí adentro,
¿Para qué? Para finalmente obtener determinadas propiedades, ya sea de soldabilidad, resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión, etcétera. Este es el camino que transitamos. Partimos de acá, desde el control de las variables y el estudio sobre cómo estas variables modifican esto y cómo esto modifica esto, porque la responsable de estas propiedades es la microestructura, ¿sí? ¿Qué dice la literatura? Ahora sí me centro un poco en dúplex, porque podríamos hablar mucho de muchas cosas. Los aceros inoxidables dúplex tienen una combinación de austenita-ferrita, 50% de cada una de estas fases, y es lo que le otorga las propiedades particulares deseadas. El acero inoxidable dúplex tiene mejores propiedades mecánicas que el acero inoxidable austenítico, ¿sí? Que tiene 100% de austenita, bueno, ahora con 50 vos tenés mejores propiedades mecánicas. Pero por otro lado también tenés mejores resistencia a la corrosión por picado y corrosión bajo tensiones respecto al ferrítico. Entonces vos combinando esas dos fases es que obtenés la combinación de esas propiedades. Bueno, ¿qué es lo que a la literatura o a la ciencia le importa respecto de estos materiales? Y la precipitación de compuestos intermetálicos o fase sigma. Decimos que son aceros que están altamente aliados, estamos hablando de los duples, parten de un 22% de cromo para arriba, 4% de níquel, 2% de molibdeno, son aceros que están muy aliados y muy susceptibles a estas cuestiones de precipitación de compuestos. Entonces, ¿qué estudia la literatura? ¿Qué estudiamos nosotros? Bueno, la precipitación de estos compuestos intermetálicos, en qué condiciones se generan, acá vemos temperatura, tiempo, bueno, cuáles son las condiciones para que se puedan precipitar esos compuestos y cómo estos compuestos modifican las propiedades, dureza y tenacidad en este caso. Algo esencial en los aceros inoxidables duples, ¿qué es? Y que se mantenga el equilibrio 50 y 50, ¿por qué? Porque si me voy a un extremo o al otro, tengo más de uno del otro, yo no estoy logrando las propiedades deseadas, entonces también, ¿cómo controlo este 50 y 50? Por medio del control de los parámetros de soldadura que nosotros veníamos mencionando anteriormente. Algo que la ciencia también está estudiando en este último tiempo es esto, la soldadura de disímiles austeníticos con dúplex. ¿Por qué? Porque puede darse, y de hecho se dan casos reales y concretos en donde yo tengo un recipiente a presión que tiene un acero, que está fabricado en un acero inoxidable dúplex y necesita salir un soporte, necesita sacar una válvula o algún elemento de ese recipiente a presión de inoxidable dúplex de otro material. Entonces, también es interesante conocer el comportamiento, la soldabilidad, la soldadura de ambos materiales, la unión de ambos materiales y en esta cuestión fundamental de lo que es la zona afectada por el calor que venimos mencionando y cómo eso influye en las propiedades. Esto es una curva de polarización para evaluar la resistencia a la corrosión de estos materiales. Aplicaciones criogénicas a bajas temperaturas, todo lo que es el procesado y procesamiento y fabricación de diferentes gases, nitrógeno y otras cuestiones que nosotros podemos consumir, bueno, se hacen con aceros que tienen alta resistencia a este tipo de temperaturas y ahí también investigando cómo influye la soldabilidad respecto a la tenacidad de estos materiales. Avanzo rápidamente porque me están ahí como señalando. Y una cuestión importante es la combinación de estas dos cuestiones. Nosotros venimos hablando de corrosión y también podríamos desarrollar mucho ahí respecto a corrosión, porque hay muchos mecanismos de corrosión y ahí Agustín habló de desgaste y también hay muchos mecanismos de desgaste. Algo que vincula quizás a estas dos cuestiones es la tribocorrosión y hay estudios que se están haciendo para ver el efecto de las variables del proceso de recargue sobre el comportamiento a la tribocorrosión, ¿no? Ahí tenemos la combinación de los dos fenómenos, desgaste por un lado y esa pieza o esa superficie está inmersa en esa solución corrosiva. Entonces acá vemos la combinación de ambas cuestiones. En particular en recargue nosotros trabajamos en estos materiales, nuestros objetivos son estos, ¿no? Ver cuál es el efecto del calor aportado, de la cantidad de capas, de los parámetros de los pulsos en procesos de soldadura de arco pulsado modernos sobre estas cuestiones, fundamentalmente corrosión, ¿no? Corrosión por picado, corrosión por inmersión, etcétera, etcétera. ¿Y qué equipamiento utilizamos? Bueno, ahí algunos de los fotos de los equipos que nosotros utilizamos en nuestro laboratorio. Muchas gracias.
Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos 5 minutitos para preguntas, sobre todo lo que es nanoestructurado. Si alguien tiene alguna pregunta en nanoestructurado, acá está Agustín. ¿Vos? Sí. Yo tenía una pregunta de cuando hacen como el que insertan en el grano, el nanograno, que vos decías de 10 a 20 nanómetros. ¿Cómo lo hacen eso cuando está el acero líquido? Vos decías que a partir del líquido empieza a crecer el grano nanométrico. ¿Cómo lo hacen eso? Bueno, ahí si recordás, yo mencioné 3 procesos con los cuales vos podías obtener materiales nanoestructurados. Uno de los procesos era directamente hacer una composición amorfizante y vos venías del estado líquido y directamente pasás a un estado amorfo. El material no cristalizaba, no cristalizar quiere decir que el material no se ordena, queda como si fuera frisado, ¿no? Los átomos como estaban quedan en esa posición totalmente desordenados. O sea, en la solidificación tradicional, los átomos lo que hacen, a partir de algún embrión o algún núcleo, se van depositando, pero van formando estructuras cristalinas. Quiere decir que ese orden de corto alcance se repite en el largo alcance. Luego, que tenés ese amorfo, lo que haces es un calentamiento, ¿no?, para hacer que esa fase que estaba desordenada localmente se organiza y te forma nanogranos, ¿no?, o nanocristales, hablando con mejor propiedad. Otra característica, otra manera de hacer ese tipo es vos generar tus propios nucleantes. Entonces lo que vos tenés que hacer es poner óxidos, pero son nanoóxidos. No, eso va directo. A ver, hay varias tecnologías. En soldadura se puede poner directamente en el electrodo. Si vos estás trabajando en una batea o estás haciendo botones, lo que vos haces, lo haces en tu mezcla inicial, lo pasás al líquido y solidifica todo junto. Son como varios tipos de procesamiento. Y la otra manera es con alta deformación plástica. Son como esas 3 bases, esos 3 lineamientos, que vos después, a partir de eso, podés abrir un abanico y hacer otro tipo de materiales nanoestructurados. Pero, porque de deformación plástica yo mencioné una manera. Pero la deformación plástica puede ser por hacer de forma curva, puede ser por hacer torsión, puedes tener material estructurado por hacer un milling, que se ponen muchas pelotitas en una máquina que lo que hace, van golpeando, van haciendo un pinning y también se van uniendo. ¿Está bien? Es otra manera también de obtener este tipo de materiales. Pero siempre son materiales metálicos, no es el concepto que van a ver en líneas generales cuando vean otro tipo de materiales nanoestructurados, que van a ser base de carbono. Si uno quisiera decir hace unos años cómo era la ciencia del Silicon Valley, era el base silicio. Bueno, hoy si tuviéramos que llamar a la nueva ciencia, sería la ciencia a base del carbono. Pero nosotros estamos más que nada orientados a otro tipo de materiales, a otras características que no son tan conocidas, pero que en la realidad tienen mucho financiamiento, hay mucho desarrollo, hay muchos materiales, hay materiales que todavía no se conocen, pero que también tienen buena característica, no solamente a desgaste, a corrosión, te pueden cambiar tus propiedades eléctricas, puntos de fusión. Pero bueno, nosotros lo que hacemos en líneas generales es, trabajamos sobre esos 3 puntos. Y otra característica del tema de poner nanoóxidos, lo otro que puedes lograr es también afinar tus estructuras. La mayoría de materiales que vos tenés son base hierro. La chapa común, todo lo que vos ves es un base hierro. Cuando vos lo vas a soldar, la estructura no es esa estructura de grano. Cambia esa estructura de grano por otros tipos de fases. Esas fases que vos tenés, las puedes hacer más fino. Entonces, si vos querés tener una cañería de alta resistencia, un API, un X120, un 140, es de muy alta resistencia, que obviamente lo que vos vas a ganar ahí es meter mucha presión. Esa estructura de afinamiento se hace a través de nanóxidos. En Estados Unidos la Exxon gastó más o menos unos 5 años y varios miles de millones de dólares, financió este tipo de investigación y encontraron, ¿no?,
que este tipo de partículas te reducían significativamente tu característica del material. Y aparte después te lo hacen estable a condiciones de alta temperatura. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.